Vamos a ver lo que es una magnitud inversamente proporcional con el GeoGebra. Vamos a imaginar aquí en estos ejes cartesianos, pues vamos a hacer una gráfica de lo siguiente. Imaginamos, por ejemplo, una manguera que puede llenar, por ejemplo, en 8 minutos. Entonces marcamos aquí la manguera, un punto, y lo hace en 8 minutos. Entonces podemos poner de este lado el texto, marcar aquí número de mangueras, vamos a darle mayor tamaño para que se vea mejor. Tenemos de este lado las mangueras en este eje cartesiano, abscisas. Teníamos una manguera que puede llenar un cubo en 8 minutos, ¿no? Entonces aquí marcaremos el tiempo. Tiempo 8 minutos. Bueno, si por ejemplo cogemos dos mangueras que son iguales, pues la llenarán en la mitad de tiempo. O sea que para dos mangueras, ya ponemos aquí número 2, son iguales y como están trabajando las dos, lo harán en la mitad de tiempo. Si ahora cogemos por ejemplo 4, pues lógicamente también lo harán en la mitad de tiempo del anterior. Si ahora cogemos 8, pues lo harán en la mitad del tiempo del anterior. Y si cogemos 16, pues también lo harán aquí en la mitad de tiempo. Tenemos que coger el punto medio de estos dos. Bueno, con lo cual ya podemos hacer la gráfica. Y entonces hacemos líneas perpendiculares por cada uno de estos puntos. Y hacemos también líneas perpendiculares por cada uno de estos puntos a el eje Y. De esta manera vamos obteniendo la representación de esas intersecciones que marcaremos también con el programa. Entonces tenemos la primera, 2 lo hacen en 4, 4 lo hacen en 2, 8 lo hace en 1 minuto y 16 lo hace en medio minuto. 16 grifos lo hacen en medio minuto. Si cogemos aquí la cónica que pasa por esos puntos, porque es una hipérbola, entonces tendremos ahí la hipérbola con sus asíntotas que se convierten en los ejes cartesianos. Marcamos aquí los 5 puntos y esa será la gráfica que representa siempre pues estas magnitudes inversamente proporcionales, ¿no? Siempre la correspondencia entre esas magnitudes, ¿no? Pues deben ser tales que el doble número de mangueras corresponde siempre a la mitad de tiempo. Como vemos aquí, doble número, mitad de tiempo, ¿no? Eso quiere decir que podemos multiplicar esta longitud por esta, será lo mismo que esta por esta, que esta por esta, y eso es ese producto de esas cantidades, de esas magnitudes, es lo que llamamos constante de proporcionalidad, ¿no? Y siempre es constante, con lo cual esto nos sirve gráficamente para lo siguiente. Si cogemos un punto cualquiera de la cónica y hacemos las dos ortogonales a los dos ejes cartesianos, obtenemos en las intersecciones dos puntos. A ver, no hicimos esta perpendicular. Hacemos la perpendicular también a este eje. Vamos a marcar esta línea para diferenciarla de las demás en color rojo y esta también.
Bueno, pues decíamos que marcábamos las intersecciones y por aquí hacemos el cuadrilátero, que va a ser rectángulo o cuadrado que pasa por esos 4 puntos. Y como decíamos que el producto de las magnitudes era constante, la constante de proporcionalidad, pues esta será una forma de dibujar rectángulos equivalentes, ¿no? Vamos a darle otro color para que se diferencie mejor. Y un tono más oscuro. Bueno, ahí lo tenemos. Entonces, si marcamos el área, venimos aquí, cogemos el área de este rectángulo, veremos que siempre es constante, que era lo que llamábamos la constante de proporcionalidad inversa, ¿no? Eso quiere decir que si muevo ese punto, siempre vamos a quitar antes de nada esto para que deje ver el punto. Siempre vemos que esos rectángulos son todos equivalentes, ¿no? O sea, tienen todos la misma área. Y esa área, como decíamos, es el producto de las cantidades de esas dos magnitudes, tanto las mangueras, el número de mangueras por el tiempo que tardan, y decíamos que esa era constante, que esa proporcionalidad, que decíamos que ese número era la constante de proporcionalidad, ¿no? Como vemos ahí. O sea que esta sería también una forma de hacer rápidamente, pues, rectángulos que sean todos equivalentes, que tengan todos el mismo área. En el momento en que me coloco de manera que el mismo número de mangueras, que claro, puede ser que sean con decimales, en el momento en que me coloco que salga un cuadrado es el caso particular donde las dos medidas son iguales, ¿no? Entonces, cuando son fraccionarios los números, estamos hablando de que cogemos grifos más pequeños y llenamos también en un tiempo fraccionario el cubo, pero siempre de manera proporcional, como vemos aquí. De manera que esa constante de proporcionalidad siempre es constante. Pongamos donde pongamos el punto, como vemos ahí, siempre el área de ese rectángulo siempre es 8, cuando ese punto se mueve por la hipérbola, ¿no? Bueno, pues esto es lo que se llama una magnitud inversamente proporcional y tiene muchas aplicaciones en geometría. Es la operación opuesta, inversa a la proporcionalidad directa que utilizamos siempre, por ejemplo, en las escalas, ¿no? Si un centímetro en el dibujo corresponde a 2 en la realidad, pues 2 corresponde a 4, etcétera. Esa sería proporcionalidad directa. Si sube una, sube la otra. Si baja una, baja la otra. Aquí no. Cuando una se hace con un número mayor, la otra coge un número menor, ¿no? Y recíprocamente, ¿no? Cuando aquí cogemos pues cada vez un número mayor, pues aquí tenemos uno menor, ¿no? Vamos a ver lo que es una proporción directa, ¿no? Dibujamos, por ejemplo, un segmento desde 0 hasta 1 y aquí dibujamos, por ejemplo, 3 unidades. Bueno, tenemos una recta, tenemos el segmento este y este. Y si dibujamos ahora esta línea y dibujamos esta línea, tendremos ahí el punto de coordenada 1, 3. Vamos a darle mayor tamaño. Bueno, pues decimos que en realidad la razón sería el cociente de dos cantidades. Entonces tenemos esta cantidad, vamos a poner aquí, pues 1 es a 3 y va a ser, por ejemplo, lo que llamamos la escala. Entonces venimos aquí y marcamos ese cociente. A ver dónde está aquí los textos. Aquí vamos a poner escala igual a 1/3.
Bueno, pues esto que tenemos aquí es en realidad la razón de proporcionalidad entre esos dos segmentos, ¿no? Entre el segmento que vamos a marcar aquí, vamos a poner el segmento este en color rojo y en mayor tamaño, mayor grosor, y vamos a coger este segmento también, a ver, de aquí a aquí, también en color rojo. Bueno, pues decimos que 1 es a 3, entonces 2 será a 6 de forma proporcional, ¿no? Entonces vamos a marcar aquí 6 y vamos a marcar aquí, digamos 1 es a 3 como 2 es a 6. Y si cogemos 3, como vemos aquí se multiplica por 3, 2 por 3 6, 3 por 3 9. Bueno, pues sería el siguiente término. Entonces marcaríamos aquí 3 hasta 9 y vemos que la representación sería una recta definida por esos puntos. Esa sería la representación de la proporcionalidad directa y pasa por el origen de coordenadas, ¿no? Bueno, pues lo primero que tenemos es la razón o cociente de estas dos cantidades se expresa por medio de un quebrado, ¿no? Y realmente cuando hacemos dos quebrados con una igualdad, pues tenemos una proporción. Por ejemplo, 1 es a 3, como 2 es a 6. Lo podemos escribir también. Y tenemos ahí ya una proporción. 1 es a 3, como 2 es a 6. Bueno, pues ahí tenemos nuestra relación, nuestra proporción o igualdad entre dos razones, ¿no? Lógicamente, si dividimos en 1 entre 3 será lo mismo que dividir 2 entre 6, ¿no? Y tenemos también que este segmento es a este, como este es a este, por lo tanto podríamos hacer un segmento y vamos a colocarlo en otro color que venga de aquí a aquí, y se puede demostrar por el teorema de Tales que estos dos segmentos serán paralelos, ¿no? Tenemos por un lado aquí el numerador, ¿no? O sea, 1 y 2 de ambos quebrados. Tenemos que el numerador se le llaman antecedentes, mientras que los denominadores se le llaman consecuentes, ¿no? Tenemos también que si cogemos, por ejemplo, el numerador y el denominador del primero y del segundo, respectivamente, pues esos se llaman extremos, ¿no? Mientras que 3 y 2 serían los medios, ¿no? Bueno, también tendríamos que el medio proporcional sería realmente lo que llamamos el número 3, ¿no? Entre 1 y 2. O sea que 3 es media proporcional entre 1 y 2, ¿no? Al 2 se le denomina tercero proporcional.